Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. Continuando con la trilogía de Pioneros XR, en el capítulo de hoy explicaremos el presente de esta industria, sus retos más importantes y de qué forma el concepto de metaverso ha influido sobre el sector XR en el último año. Comencemos. Hola, Yai. Buenas, Jimena. ¿Qué tal estás? Muy bien, continuamos con la trilogía. Con la trilogía que hablamos sobre los pioneros XR, estos locos que empezaron a surfear olas de metiéndose en diferentes investigaciones sobre proyectos, con el hardware, y llegaron hasta un punto en el que, hablamos un poquito el capítulo anterior sobre cómo llegaron hasta aquí, sobre cómo las diferentes tecnologías confluyeron para hacerse magia. Y Así ahora es. mismo vamos a ver qué presentes, ¿no? Qué están haciendo, cuáles son sus retos, ¿Qué ola están surfeando? Exacto, hacemos un viaje al presente. Aquí es también interesante decir que tenemos un nuevo panorama de confluencia tecnológica, ¿no? En su momento lo fue el tema del video 360, del la realidad hardware virtual. etcétera, exacto. Y ahora, bueno, empezamos a ver cómo el concepto metaverso se empieza a rondar, ¿no? Sí. Porque hay una serie de tecnologías, realidad aumentada, realidad extendida en general y inteligencia artificial, IoT, la blockchain, 800 tecnologías más que están llegando a un nivel de desarrollo donde, la industria inmersiva evidentemente está recibiendo mucho de ese impulso, ¿no? Entonces, ante este panorama hay una serie de retos y eso fue lo primero que les preguntamos cuando les preguntábamos sobre el presente a nuestros pioneros. Y vamos a empezar hablando de cuáles son los retos de la industria y de las tecnologías en sí mismas dentro del contexto de la innovación. Pera es el primer el primer pionero que nos cuenta al respecto. Uno de los principales retos que tiene la industria es algo que seguimos cayendo cada vez. Es esa parte, esa necesidad de crear unas expectativas muy elevadas de lo que se viene antes de que, digamos, sea factible, digamos, el poder realizar, ¿no? Desarrollar la tecnología a ese nivel de expectativas. Es que es complicado, o sea, esto lo hablamos también en el capítulo anterior, ¿no? De cómo la expectativa de la Magic Leap, que de hecho hablaba el propio Pera de esto, sí. La expectativa y versus realidad, ¿no? Este sigue siendo el mayor reto, siguen cometiéndose esos errores de esto va a ser la hostia, es súper guapísimo, pero siguen saliendo complicaciones de hardware, siguen siendo poco el filopio que tenemos, las gafas siguen siendo pesadas. Bueno, ahí sí hay mejoras, ¿no? Y cada vez la van dando más. Sí, pequeños pasos, ¿no? Pero uno de la importancia y de los retos principales lo comenta Ignacio, en el sentido de buscar esa calidad de la expectativa que realmente nos hemos generado, ¿no? Es en plan de si esto es tan guapísimo, ¿vamos a dejar de ver píxeles gigantescos o vamos a ir hacia esa calidad? Vamos a ver cómo lo comenta Ignacio. Yo el reto que veo es el que sigo viendo desde hace 25 años que empecé con este tema, y es que en España no hay una cultura de la calidad de las cosas. Entonces, nosotros podemos hacer cosas muy chulas, esforzarnos mucho en hacerlo mejor, los productos mejores, pero el problema es que va a llegar un vendedor de humo, va a vender lo mismo que hacemos nosotros, mucho peor, pero mucho mejor vendido, y entonces le van a comprar el humo. Y eso pasa continuamente en España, ¿vale? Por eso yo, la verdad es que el 85% de mis proyectos son fuera, porque aquí no encuentro clientes, básicamente. Yo no tengo clientes muy pocos que les interese pagar por calidad o que les interese en la calidad directamente. O sea, en el tema del vídeo 360, que es lo que yo conozco más, aquí hay mucha gente que vende humo, que significa que yo hago cosas que dan vueltas.
Sí, es curioso porque en este concepto, él habla de lo que son las cámaras, ¿no? Pero en este concepto yo lo extrapolo un poquito a las experiencias del metaverso, ¿no? Sí. El hecho de que Sí. esto es un metaverso, no sé qué, y lo comentabas tú, ¿no? Es un metaverso y es la hostia, es una revolución y tal, y no deja de ser un Second Life en miniatura de tu producto. Sí, es un tema. Que te quedas un poquito, además con una cierta calidad que deja mucho que desear y dices, bueno, vale. Sí, de hecho, ahora que entremos en temas directamente, porque evidentemente nos tuvimos que lanzar a esa piscina también, a la del metaverso, vamos a escuchar la perspectiva que tienen ellos sobre el tema, pero definitivamente lo que tú dices, o sea, ha pasado en el metaverso, pasó en sus inicios con el video 360, sigue pasando, lo dice Ignacio. Entonces, para mí hay una serie de factores que son los que generan esta situación y son los que ellos destacan, ¿no? Por un lado, un cliente que se deja deslumbrar, pero curiosamente al mismo tiempo, cuando tiene que invertir en la tecnología que le va a permitir la mejor calidad, no lo hace. Queremos lo bueno, bonito y barato. Sí, y entonces, claro, la mentalidad de lo bueno, bonito y barato, pues tiene sus consecuencias y son estas, ¿no? Productos que no llegan realmente al top de la calidad, o si de repente tiene una buena calidad visual, pues bueno, la parte de la utilidad no existe. Exacto. ¿No? Y hay otro tema, ahora conectando con lo que es la tecnología en sí, la manera en la que está evolucionando, que destaca Óscar, y es el tema de los estándares. Yo tengo la sensación de que falta el estándar, falta el gran estándar, esto va muy rápido, la tecnología cambia enseguida, un visor deja obsoleto el anterior muy rápido, un SDK, un API deja enseguida obsoleto todo el trabajo que has hecho, poca compatibilidad muchas veces y sobre todo por encima de flota, ¿no? Ahí por el ambiente es nadie sabe hacer nada hasta que habla con alguien y entre todos intentan llegar a algo, ¿no? Pero ni las propias marcas, ni Meta, el antiguo Facebook Oculus, o sea, en Oculus no sabía hacer casi nadie nada, estaba todo por hacer y entonces de ahí nace el hermanamiento de cualquier persona que entre, si alguno de los que nos está escuchando termina estudiando esto porque está en una escuela, que sepa que todo eso se consigue a base de hablar con otros compañeros que están otros compañeros de otras empresas, de saber qué narices están haciendo, cómo están consiguiendo lo que a ti no te sale, porque seguramente luego tú tengas que explicar a alguien cómo lo has hecho tú, porque a ellos no les sale, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes retos que tiene la XR, es que todos esos sueños que se lanzan al aire, que se lanzaron al aire hace 9 años, empiecen a caer en el suelo, pero a tomar posición, ¿no? Y empiecen a entremezclarse todo en una gran Biblia, ¿no? En un gran libro en el que digas, si quieres hacer esto, deberías empezar así o no deberías empezar así. Es un mega reto. Sí, es curioso porque dentro de la experiencia de usuario, el punto clave de las experiencias inmersivas es cómo los usuarios interaccionan, la interacción. Pero es que la interacción es algo que no hay cultura audiovisual de eso y es interesante que no se tiene que hacer, desde mi punto de vista, no se tiene que hacer ese estándar de si tienes que avanzar, tienes que moverte hacia así o mover las manos de una determinada manera para clicar o lo que sea. Creo que los usuarios experimentando son los que nos van a traer esos estándares, ¿no? El cómo ellos van a generar esas interacciones de una manera mucho más natural porque estará más incorporada, ¿no? Y más naturalizada, más... quiero decir que por muchos estándares, es que aquí estoy de acuerdo con él, entre comillas, ¿no? Es que, claro, depende, porque cuando hablamos de estándares, por ejemplo, con todo este tema del metaverso, sí que será necesario que haya unos estándares para, por ejemplo, lograr la interoperabilidad entre plataformas. Entonces, depende yo creo que también depende del área en la que nos enfoquemos, como tú dices, ¿no? En la experiencia de usuario hay mucho de observación de lo que hace el usuario, pero sí que es verdad que podemos tener al menos unas nociones básicas, ¿no? que nos pueden dar al menos un inicio, ¿no? Y sobre eso trabajar en todas las diferentes variables o variedades de experiencias que podríamos generar. Pero una cosa también que me gusta de lo que dice Óscar es que entras en este mundo y no es un mundo en el que está todo hecho. No, para y nada. necesitas, lo que decían también de los inicios, ¿no? Al final seguimos viviendo un panorama similar al de los inicios, porque necesitas el apoyo de una comunidad que haya tenido ya una experiencia previa similar
para poder nutrirte de eso y avanzar. Sí, sí, totalmente curioso. Y de hecho yo soy muy partidaria y lo hago constantemente, porque hay mucha gente a mí que me pregunta en plan, oye, en el tema de la experiencia de usuario, de la interfaz, e incluso en estos temas de experiencias inmersivas, en plan, ¿qué has estudiado para saber eso? Y es en plan de, pues es que... que he estudiado, pero si es que sigo estudiando, sigo aprendiendo, ¿sabes? O sea, no sé si llamarme profesional todavía porque sigo haciendo cosas que hoy en día yo considero que son cutres, aunque sean mejores que las que hay en otros sitios, ¿no? Pero es ese concepto de, ostras, es que a mí nadie me ha dado nada hecho, ni me han dado un currículum de lo que hay que hacer, ni sé muy bien cómo avanzar en ese sentido. Es decir, es totalmente... innovador y experiencial. Experiencial desde el punto de vista de los de los usuarios, ¿no? Pero experiencial desde el punto de vista de los makers, de los que crean, sí, ¿sabes? Sí, totalmente. Totalmente. Y sobre todo, los que crean tienen esa propia labor, la labor de la divulgación, que es lo que comenta Roberto. El problema es esto, o sea, tenemos una labor de divulgar ahora mismo. Tenemos no una labor, tenemos una obligación de divulgar, porque ahí fuera, en los medios y en las empresas, hay mucho humo, hay mucha desinformación, más que información. Hay muchísima desinformación, hay mucha imprecisión sobre los términos, hay una burbuja alrededor de la blockchain, de las criptomonedas, que está debilitando un poco todo lo que habíamos estado construyendo, porque se está transgiversando el mensaje y poquito a poco, pues a raíz de que todos participamos en eventos, somos activos en redes sociales y podemos hacer un poquito de hincapié, poco a poco vamos haciendo entender qué es todo esto, ¿no? De esta revolución, ¿no? Y claro, es que precisamente el propio concepto de metaverso, cada uno le pone el significado que quiere, ¿no? Y dice cuando le entrevistamos, dijo una frase que quiero decirla de manera literal, ¿no? Y es que hay que utilizar las palabras con el significado correcto, ¿no? Es decir, nuestra labor de divulgar es definir esos conceptos con el significado que tienen que tener y usarlas así, ¿no? Y la propia palabra metaverso ya es un caos. Y me canso de decirlo, ¿no? Y esto es en reunión tras reunión con clientes, en presentaciones, en eventos. Y esto lo voy a seguir repitiendo desde el capítulo 1 de la primera temporada hasta el fin de los tiempos, y es lo del término metaverso, ¿no? Por favor, hablemos de plataformas virtuales, sí. Hablemos de... No es tu metaverso. Exacto, no hablemos de eso. Estoy generando una experiencia, una instalación, empecemos a utilizar el nutrido, el vocabulario, sí, el nutrido vocabulario que tenemos ya dentro de la industria, para que también el público general lo empiece a asumir y lo empiece a utilizar correctamente, si realmente queremos que se entienda lo que hacemos. Sí. ¿No? Sí, porque hay mucho descontrol de información y ese descontrol es precisamente lo que comenta Carlas. Sí, y que hay un abanico además enorme, o sea, hay un abanico gigantesco de opciones y de experiencias que podemos generar, no son todo metaversos. Sí, exacto. Vamos a ver cómo lo comenta Carlas. Yo lo que estoy viendo, voy a ser breve, con mis clientes es el descontrol actual de información. Es una cantidad de inputs que yo mismo me saturo. Entonces, y ya vamos tiempo en esta profesión, puedo entender a un cliente, a una agencia que no sepa y se ponga nervioso y quiere hacer algo porque sabe que tiene que hacer algo, porque la gente dice que tiene que hacer algo y no sabe, ¿no? Entonces, creo que se está generando un caos que hay que saber abrazar y llevar a un puerto. Y sí que es verdad que hay que aprovechar este tirón, porque de todos los que estamos aquí seguramente estamos pudiendo sacar nuevos proyectos, nuevas oportunidades, pero tenemos que ayudar a ir paso a paso y para mí este sería el problema, entre comillas, ¿no? La saturación de información y la velocidad a la que está surgiendo esta nueva ola. Sí, es completamente agobiante entrar en un LinkedIn o entrar en un Twitter o en cualquier red social y ver el bombardeo, ¿no? Es que sí, además es como muy...
Es que es totalmente marketingiano. Y es esa gestión de expectativas cuando ya viene una persona y es como, yo quiero entrar en el metaverso, yo quiero hacer una aplicación de no sé qué. De hecho, a nosotras nos ha pasado de personas que han querido participar y es en plan de, queremos participar porque tenemos nuestro proyecto del metaverso, y realmente era una plataforma y era en plan, vale, pero ¿sabes de qué va esto un poco? Y necesitamos un poco decirles... entérate primero, a lo mejor no estás queriendo un metaverso, a lo mejor quieres una aplicación web o a lo mejor quieres no sé. Además, o una aplicación AR, por ejemplo, no lo sé. Una aplicación AR, sí, pero es como engloba tantas cosas y tantas tecnologías y cada una de ellas es tan diferente de la una a la otra que no podemos... no podemos reducirla. Vamos a hacer un metaverso. Es como, Porque lo que dice Carla también es cierto, pues hay que ser pacientes en el sentido de que también hay que entender que la gente ve una palabra que se nombra 1.000.000 de veces en todas partes, sabe que hay que estar porque es la moda, pero no sabe cómo abordarlo. Entonces, evidentemente hay que hacer un trabajo de acompañamiento del cliente, de aquel que quiere aprender también. O sea, hay mucha sed de aprendizaje por ese lado. Sí, lo de educar al cliente, que siempre se lo decimos a todo el mundo, tienes que educar a tu cliente porque... Sí. Pero no solamente al cliente, sino también a los usuarios. La labor de divulgación que dice Roberto, ¿no? Sí. A todo el mundo que quiera entender cómo funciona esto. Aquí, así es. Nuestro podcast es esto. Es esto, básicamente. Y luego, por otro lado, hay una cosa que esto ha sido decisión mía, ¿no? Por la manera en la que lo escuché que lo contaba Pera, ¿no? Y es que le he puesto el nombre del ciclo del hype, porque por cómo fue contando Pera, cómo han sucedido las cosas o cómo están sucediendo, lo veo como un ciclo que además ya tuvo sus momentos previos. Entonces, vamos a escuchar la intervención de Pera, que para mí es la descripción de lo que sería el hype y el ciclo de cómo ha evolucionado. Esto lo vimos en el 2014 a 2016, cuando empezó el tema de realidad virtual, digamos, un poquito más accesible, ¿no? a los usuarios, que era, bueno, parecía que en 2 años va a reemplazar los móviles, ¿no? Habían headlines de este tipo y que la VR ¿sabes? Como que íbamos a ir por las calles en gafas en nada, ¿no? Entonces, esto creó, digamos, ese boom. Hay mucho en el fondo, es lo que tiene Internet, necesita mucho contenido, se publica mucho contenido. Entonces, cuando llega esa fase, cuando hay la fase de hypear algún sector, ¿no? Está todo el mundo escribiendo hacia allí y luego, porque todo el mundo quiere ser el primero en escribir por allí, los clientes, todo el mundo quiere ser el primero en tener el headline, es decir, hemos hecho esto, ¿vale? Luego también, enseguida, todo el mundo quiere ser el primero en matar esas expectativas, el VR ha muerto, etcétera. Y los clientes luego diciéndote, no, ya, como decían algunos, ¿no? Nos pasaban un brief para la siguiente activación de marca y cuando volvías a hablar otra vez de VR, te decían, no, VR, ya hemos hecho VR, ¿ahora qué tienes? ¿Qué es lo más nuevo? Pero sí. esto ya me he aburrido de esto. Ahora dime qué es lo siguiente. Claro. Y porque hablamos de clientes, pero ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué hacen los usuarios con estas experiencias, ¿no? Es decir, las experimentan un rato y luego ya se olvidan y dicen, no, ya he probado las gafas de realidad virtual. De hecho, muchos sí llevan con esa sensación. Yo cuando he preguntado a algunas personas que les he preguntado en plan... ¿Habéis utilizado algunas veces gafas de realidad virtual? Uh-huh. Y es como que se quedan con el recuerdo de una experiencia que tuvieron súper antigua y es como, sí, eso ya, pero eso es algo... Check. Claro, es como, ya está, ¿no? Sí. Sigue siendo esa mierda que fue en su momento. Tal y cual. No, realmente es curioso porque este punto del metaverso está dando pie a que las nuevas generaciones usen la tecnología para cosas que no las hubiésemos pensado en el principio, ¿no? Y esto es uno de los retos importantes que tiene sobre todo la experiencia de usuario y que comenta el siguiente audio de Edgar. Porque hace como una interpretación de cómo los usuarios... ¿Por qué vienen? ¿Por qué utilizan el metaverso y por qué se quedarían? Vamos a escucharle y comentamos. Gente que tiene visiones bastante curiosas, porque, por ejemplo, una parte que sí que me
me está gustando de todo este ruido es también la voz del usuario, ¿no? Cuando de repente ves a un youtuber que te intenta explicar el metaverso desde el punto de vista de un chaval de 14 años, ¿no? Entonces te dice, a mí no me contéis movidas de estas de vuestras películas de ciencia ficción, porque yo para mí el metaverso es que cuando termino de jugar a Fortnite me voy con los colegas a una plaza y hacemos el chorra, por ejemplo, ¿no? Entonces cada uno va a poner su pata. Estamos en ese momento selva, ¿vale? O sea, una selva en el que al final se van cogiendo pequeñas verdades de todos. La nuestra será pues hacerlo todo ordenado, con buenos headsets para que no te marees, con, yo qué sé, con gafas de estas de realidad mixta que irán llegando poco a poco. O sea, somos un poco como esa rama un poco más profesionalizada, ¿no? Que tenemos una experiencia muy grande, pero también tenemos que escuchar de verdad a esa otra gente que son el usuario de la calle, que cuando le preguntas, nosotros, por ejemplo, en algunos research que estamos haciendo y preguntamos de repente, no sé, a 40 tipologías de posibles clientes de metaverso, yo alucino, porque el 50% me dicen que lo quieren para ligar. O sea, alucina. Y de repente tú dices, ¿es eso el metaverso? No, no sé, pero te lo están diciendo. ¿Por qué? Porque dicen, estoy cansado de yo qué sé, pues de todas las plataformas que hay actuales y a mí si conozco a alguien de repente estoy charlando con él, pues bien, ok. ¿No? Entonces empieza a haber ahí un mundo que tenemos que escucharle mucho, quitarnos un poco también nosotros ese ego del pionero que es bueno porque nos ha hecho llegar hasta aquí, pero también nos lastra tener una especie de antigüedad como el típico abuelo, ¿no? De yo ya está en esa batalla. Así tanto. Yo creo que tenemos que resetearnos, escuchar a todos y saldrá un mix que no tenemos ni idea ninguno de los que estamos aquí, yo creo, que en los próximos años será el metaverso. Sabes que me parece interesante porque también conecta con comentarios que hicieron Oscar y Lito, que decían, si quieres entender lo que está pasando, te tienes que meter allí. Decía Lito, si quieres saber qué es lo que están haciendo las generaciones Alfa y Z, métete en Fortnite, métete en Roblox, averigua. Si ellos juegan, juega tú también. Si ellos saltan, salta tú también. Si ellos ven un concierto, míralo también. Para que puedas entender cómo está operando su psicología dentro de esos entornos y puedas dar respuestas a sus necesidades. Y una cosa que decía Oscar, también muy de la mano de lo que dice Edgar, es que él siente que al final va a haber muchas generaciones, esto lo vamos a ver más adelante, las generaciones jóvenes van también a suplir la necesidad de información que hay, hablando en el lenguaje del público, ¿no? Del público más joven, del público de otras generaciones, y planteando escenarios que son mucho más cercanos a esas audiencias. Exacto. Es que es curioso porque realmente por muchas experiencias que hagas o por mucho análisis futurista que te crees, es que es los usuarios dicen voy por el camino más recto haciendo, o sea, no dejan de ser herramientas. Sí, o sea, estas experiencias son herramientas y podemos generarles historias creativas y narrativas y experienciales, pero ellos lo utilizarán a su manera. Totalmente. Ahora vamos a conectar con otro tipo no es audiencia exactamente, pero sí con un choque de modelos, ¿no? Y porque actualmente estamos viviendo en este panorama de convergencia tecnológica y además de innovación, donde están empezando a surgir modelos que chocan con el tradicional, con la manera tradicional de hacer negocios. Y Lito hace un análisis al respecto. Vamos a escucharlo. Nuestra actividad es una actividad de innovación. Y de innovación quiere decirse que esto no es igual a o parecido a. No es igual a una agencia de publicidad, ni a una agencia creativa de tal, ni es una empresa de videojuegos, ni es... No. Crear soluciones inmersivas es algo... que es intentar por todos los medios hacer cosas que nunca se han hecho. Yo los grandes problemas los he tenido siempre con el equipo financiero. Cuando me decían, ¿me puedes decir más o menos qué vamos a vender el año que viene? Esa es la pregunta, digo, el año que viene, de lo que no sé qué, de lo que la gente no sabe que me va a comprar, yo te tengo que decir cuánto me van a comprar. O sea, de lo que nunca se ha hecho, yo te tengo que decir cuánto voy a vender. Esa es tu reflexión. Entonces, si algo se ha demostrado en los prácticamente 4 últimos años, incluida la pandemia, es que los modelos establecidos de gobernanza y de registro y de control de las compañías de una empresa o de un negocio han cambiado.
Las cosas ya no son solamente en base a que yo te hago un business plan y el business plan se tiene que cumplir. No, hoy en día hay gente que compra cosas que jamás te hubieras pensado que lo hubieran comprado por un valor que jamás hubieras pensado que te lo hubieran comprado. Y eso no cubre ningún registro de ningún plan en Excel, no Excel o de grandes gurús de lo que no. Hablamos de los NFTs, o sea... Sí, no sí, dejan de ser- básicamente. Bored Ape, ¿cuánto cuesta un Bored Ape? que- No sé ya cuánto está, pero cifras de 100.000 euros, dólares, por ejemplo, en su momento, o euros, da igual. Pero la cosa es que es eso, estamos en tiempos impredecibles en muchos sentidos. Entonces es muy difícil en una industria como esta saber cuál es el siguiente paso. Entonces tienes que ir otra vez un poco surfeando Sí. lo que venga. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, es complicado, sobre todo cuando te toca, cuando formas parte de compañías donde hay otros departamentos, donde hay otras unidades que tienen que velar, evidentemente, porque la compañía crezca económicamente. Entonces, es interesante y bastante complejo. Es un reto que yo creo que tienen todas las empresas ahora que están apostando por este sector, ¿no? Después, en lo que tiene que ver, hay otro punto que presenta un reto importante, que es la XR versus los medios de comunicación. Y esto creo que ha sido un poco muy... O sea, está vinculado también a lo que comentaban ellos de la responsabilidad de divulgar correctamente. Y Ramón, que es de Real o Virtual, lo vive en carne propia y nos cuenta lo siguiente. Bueno, desde el punto de vista quizá más así de los medios, y me refiero de los medios que no son especialistas, que no llevan siguiendo la tecnología y tal, es verdad que nota, a veces no nosotros, sino en el foro incluso a veces, ¿no? La gente dice, mira lo que han dicho en tal sitio, ¿no? Que no tienen ni idea, dicen ellos, ¿eh? Porque es verdad que falta que la gente pues aprenda un poco las bases. Yo creo que coincido con Óscar en el tema del conocimiento y en el tema de que tratemos de entender de lo que estamos hablando, que al final también si eres periodista en lo que sea, pues infórmate un poco, ¿no? O sea, y lo digo en general, que yo tampoco, como dice Óscar, tampoco que yo hago nación, quiero decir, estando dentro, todos los días aprendemos cosas. Joder, pues anda que no hemos aprendido desde el principio, ¿no? Que yo ahora cuando escucho Elle Voz o cosas de estas, ¿no? En su día yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces creo que al final, poco a poco, como dice Óscar, las cosas se van estandarizando y cada vez será más fácil, ¿no? Que entre todos hablemos un lenguaje más común, ¿no? Luego, conectado un poco a lo que dice Ramón, Pera plantea algo que está conectado a lo tradicional, al medio tradicional, que es la pantalla plana. Pero lo ve como un error que cometen tanto especialistas del sector como público en general. Un error entre comillas porque puedes o no estar de acuerdo con lo que él plantea, pero vamos a escucharlo. Quizá uno de los errores que hemos cometido en el pasado es separar la pantalla tradicional del concepto de XR. ¿Vale? Entonces, yo creo que todavía estamos sufriendo el coste de esto, ¿no? Si cuando hablamos de Extended Realities, ¿por qué excluimos el móvil del concepto de Extended Realities? ¿No? No deja de ser una extensión de nuestra realidad a través de una pantalla plana en ese sentido, de un tamaño reducido, versus el ordenador, en el fondo, versus la PlayStation, ¿no? El elemento de inmersividad que te da el mando de la PlayStation cuando vas a ver el concierto de Travis Scott, junto, digamos, con la espacialidad de la experiencia y digamos, el entorno social interconectado con amigos, es súper potente. Fue casi un wow moment parecido a lo de cuando nos pusimos las gafas por primera vez. Sí que piensas y dices, ostras, si encima estuviera aquí y pudiera conectar las gafas, ya sería mucho más inmersivo. Pero, digamos, no, el tema, el poder conectar las gafas no deja de ser de decir, ostras, a mí me pilla concierto, que estoy fuera, me conecto con el móvil. A mí me pilla aquí, me conecto con la Play y, ostras, yo tengo las gafas, ¿no? Y dices, vale, ostras, pues voy un momento y me conecto con las gafas, ¿no? Y estamos, pero lo que manda es la experiencia. Totalmente. De hecho, la palabra inmersión no es que estés dentro de un espacio totalmente
ajeno al tuyo real, sino la palabra inmersión viene un poco a expresar esa sensación emocional de estar conectado con la narrativa o la historia o el ambiente que te hace provocarte esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Eso es inmersivo. ¿No? Claro, eso es inmersivo. No solamente el hecho de tengas unas gafas de realidad virtual, cualquier tipo de pantalla o de experiencia puede ser inmersiva en el momento en el que sientas esa conexión con lo que te están contando, ¿no? Sí, que se pase el tiempo muy deprisa y no te enteres, dices, ostras. Totalmente, y que al final, por ejemplo, el AR a través de móviles está siendo una manera de hacer que el público que no está dentro del sector también tenga sus primeros contactos. Pokémon Go fue un éxito, fue AR, ¿no? Y fue una primera experiencia que además nos ha permitido hacer un escaneo del mundo para ahora colocar contenidos geolocalizados gracias a una nueva tecnología, por lo cual eso también es importante considerar. Y luego vamos ahora a conectar con otro tema que es los problemas fisiológicos del ser humano, ¿no? Siempre es un argumento para mucha gente, no, es que a mí las gafas me marean y por lo tanto no puedo disfrutar de ese tipo de contenidos. Y Lito tiene algo que decir al respecto. Y cuando ha habido gente, incluso gente que no comprende o que no se maneja o incluso que tienden a tener siempre también los problemas estos físicos de mareos y demás, que va a seguir pasando, porque la gente también cuando se sube en un coche se sigue mareando, pero se tiene que transportar, ¿no? Pues se toma una biodramina. Entonces, no digo que te tengas que tomar una biodramina para probar esto, pero que el ser humano va a seguir teniendo esto. Entonces, estos problemas van a existir. Y hay gente que no puede jugar a videojuegos porque tiene problemas de epilepsia. Entonces, es que son cosas que no vamos a resolver. Y irte siempre, enfocarte, cuando la gente dirige el foco solamente a las cuestiones negativas, es porque le conviene hacerlo para despistarte de lo que realmente siente. Esto estoy de acuerdo con él, pero entre comillas, ¿no? Hay un punto aquí que sí estoy de acuerdo en que cuando realizas un proyecto intentas enfocarte hacia el sector que más o menos va a conectar contigo, ¿no? Tu target objetivo. Pero sí que es verdad que hay un punto aquí en el que comenta, ¿no? Es en plan, los mareos los vas a seguir teniendo, las dificultades físicas, pero cada vez más, y de hecho con estas nuevas tecnologías, van a permitir accesibilidad. Y esto es una palabra que se tiene que meter también en los mundos inmersivos, en el metaverso, etcétera, ¿no? Que aunque tú tengas esas dificultades fisiológicas, por ejemplo, yo que siempre lo digo, es que tengo gafas y cuando me pongo gafa sobre gafa es un coñazo. Bueno, pues incluso personas que son ciegas y le puedes dar algún tipo de inmersión por audio o elementos ápticos para ayudarles a ese tipo de que esa experiencia sea mejor, ¿no? Entonces sí que es verdad que no podemos negar esa tecnología y reducirla, es que no funciona o es que pesa mucho o es que tal, las cosas, o sea, esas dificultades siempre las van a tener, ¿no? Pero haciendo unos ejercicios no tan difíciles de entender las problemáticas de los usuarios, podemos ofrecer esa accesibilidad y hay que poner el punto sobre la I en eso, ¿no? Para que cada vez sean menos los problemas físicos. No, otro punto importante aquí es lo que también comentábamos en el capítulo anterior, el multidispositivo. Las experiencias multidispositivos te permiten que cada quien acceda a una misma experiencia como quiera, como mejor le parezca y como mejor le venga. Que es lo que comenta Pera, ¿no? Es decir, si te puedes conectar a través de la Play y estás allí y te puedes conectar con las gafas o lo bueno aquí es la experiencia y es esa inmersión de la experiencia, ¿no? Y es esa facilidad que nos da la tecnología, ¿no? No el hecho de que vayas a meter la VR con calzador porque tiene que ser una experiencia con VR y además solo para este sector porque para los que tienen gafas les complica la vida y no, hay que abrir ese abanico. Que de hecho esto conecta con algo que decía Pera cuando lo entrevistamos y que también va a conectar con el siguiente punto y es que habla de este tema de los multidispositivos. Es algo que no todas las empresas grandes están entendiendo. Y dice, para mí Meta enfocó muy mal la venta del concepto metaverso cuando hablaba del metaverso solo en términos de realidad virtual. Exacto. ¿No? Y bueno, evidentemente esto ahora conecta con el tema del metaverso porque les preguntamos a nuestros pioneros
bueno, que existe una gran confusión. Les dijimos que cómo creen ellos que podemos un poco lidiar con este clima tan confuso. Y esto es lo que nos cuenta Óscar de cómo está la dificultad principal que tenemos en este panorama ahora mismo. Yo tengo muy claro que uno es la falta de conocimiento general que hay. Creo que aquí se sube al carro cualquiera. Creo que cualquiera que se haya leído 2 artículos muy interesantes sobre el metaverso se pone a dar clases del metaverso. Y eso hace flaco favor porque se realimentan, ¿no? Esto es como el ciego que le da la mano al ciego para cruzar la calle. Pues al final es el que no tiene ni idea del metaverso explicándole lo que es el metaverso a otro que menos idea va a tener. Con esto no digo que desde Real o Virtual tengamos la antorcha de lo que sepamos, pero sí que se nota muchísimo cuando alguien está dentro de la industria cómo es capaz de aguantar el hype, cómo es capaz de controlar las bondades que cuenta, ¿no? Y pone por delante todos los contras que alguien que está interesado en hacer una aplicación, en desarrollar una experiencia o en crear un metaverso, ¿no? Se va a encontrar, es mucho más realista. Entonces, cuando yo me leo un artículo, cuando escucho a alguien hablar del metaverso, blockchain, todas estas cosas unidas y batidas y tal, de las realidades mezcladas y tal, en el momento en el que no le escucho en los primeros 3 minutos de conversación un contra, desconecto. Es que totalmente, a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, cuando estoy hablando con una persona así, porque podemos hacer no sé qué, no sé cuántos, digo, vale, pero ¿sabes cómo funciona la tecnología? Y si hay una persona que me dice, vale, tenemos que tener en cuenta esta limitación, esta otra y esta otra, porque todos los que estamos en el sector y las hemos tocado lo sabemos, porque no hay nada que ponerse a producir una especie de realidad virtual, una especie de realidad aumentada en el que dices, vale, la luz es importante, por ejemplo, el field of view de la cámara, la latencia, tengo 5G. O sea, bueno, es como ya lo sabes de primera, ¿sabes? Porque con hacer un solo proyecto ya sabes un poco qué dificultades va a tener. Entonces, hablar con personas que más o menos estén en tu mismo lenguaje ayuda mucho. De hecho, yo te iba a contar que tuve una experiencia que fue todo lo contrario. O sea, fui a la Immerse Global Summit en Madeira y se sube al escenario a dar una de las primeras charlas Amy Peck. Amy Peck ahora mismo es una de los nombres, digamos, dentro del panorama XR en los Estados Unidos que desde mi punto de vista habla como con más coherencia sobre este tema. Pero yo no la conocía y se sube la mujer y empieza diciendo, bueno, empezando porque la charla se denominaba Metaverso, así como me. Y entonces empieza hablando de que lo primero que dice es yo soy la bruja del oeste del metaverso. Y yo dije, ya está, me quedo. Y entonces empiezo a escuchar y justamente su charla fue de desmitificar todo el hype, pero al mismo tiempo hablar de las bondades de una manera racional, coherente y bueno, bien enfocada. Y dije, esta mujer es mi heroína. Es que claro, es que es así, o sea, de hecho lo hablaremos más adelante, sí. Pero la única, en el capítulo un poco más de cara a futuro, ¿no? De qué posibilidades tiene la realidad virtual en este caso, o la realidad mixta, ¿no? Sí, sí. Y es el hecho de que es que no hay tecnologías que sean similares. Es decir, a no ser que, como ya comenté en el capítulo anterior, me meta en un IMAX, en una bola 360, ¿no? O 180, en la que realmente tenga esa experiencia totalmente inmersiva, en la que todo lo que ve a mi alrededor sea otro universo. Con las gafas lo puedo hacer, pero es que con ninguna otra tecnología lo puedo hacer. Es decir, vamos a sacarle también las bondades de la tecnología, no solamente los problemas, y sobre todo vamos a hablar correctamente y a pararle los pies un poco a los clientes, pero de la manera en la que lo hace Roberto. Vamos a escucharlo. Es un problema, y vuelvo a lo que decía antes, es un problema de comunicación y de utilizar las palabras adecuadas. Si tú, cuando estás en la venta del cliente, lo único que te importa es cerrar la venta a cualquier costa, y cuando te dicen, no porque yo me quiera hacer un metaverso de no sé qué, no le dices, para el carro, te voy a explicar de qué va esto. ¿Sabes? O sea, tú no te puedes hacer un metaverso. Te puedes hacer una plataforma, te puedes hacer una aplicación, o te puedes hacer un contenido, y si quieres hablar de qué va a ser
Internet dentro de 10 años te lo puedo explicar y te lo puedo contar y te puedo decir de qué va el edge computing, de qué va la inteligencia artificial, de qué va el Internet de las cosas, de qué va la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Te puedo explicar de qué van todas las tecnologías que habilitan esa visión de los vídeos que nos pone ahora Meta, de que en el futuro la gente estudiará en el metaverso, de que en el futuro la gente trabajará y los cirujanos harán, que es la campaña de publicidad que hay ahora de Meta. Para que todo eso se cumpla, las empresas tienen que saber qué tecnologías habilitan que todo eso suceda. Y todo esto no es solamente realidad virtual, es una patita, ¿sabes? Y todavía la gente no ha probado unas HoloLens 2 o unas Magic Leap o unas gafas que te permitan ver Internet. O sea, no tienen ni idea de la que se avecina, porque tampoco se lo contamos, porque lo principal es cerrar un proyecto ahora, porque ¿cómo le voy a decir que no, ¿sabes? A una empresa que me quiere dar sus cuartos para que le haga un videojuego con avatares intercambiables, con conjuntos de ropa, etcétera, etcétera. O sea, pues eso es uno de los grandes problemas, que hay un problema de divulgación y a veces la divulgación te hace ganar dinero más despacio y dependiendo qué personas o qué interés tengan, pues no puedes arriesgarte a perder una venta y eso está chocando de frente con el interés de tener un mercado sano en tanto y en cuanto todos estamos hablando en los mismos términos, ¿no? O sea, porque no, claro, es que este me ha dicho que me puedo hacer un metaverso, ¿cómo que no voy a poder tener el mío? O sea, conversaciones que surgen en reuniones que alucinamos, yo creo que todos, o sea, con el desconocimiento que hay y con la cantidad de gente que te dice, no, el metaverso es lo de las criptos, yo quiero hacer NFTs de mis chanclas. Y es que es todo esto lo malo que está pasando ahora mismo. De hecho, esto conecta con una cosa que decía Lito, que es que justamente se están mezclando ahora los conceptos de Web3 y plataformas virtuales. Entonces hacen así como una mezcla y eso es el metaverso. Y entonces es muy complicado porque tienes que empezar explicando uno la evolución de la web 1 a la web 3. Esto es un proceso paralelo, el desarrollo de la VRX, MR y AR, cómo esto ha evolucionado, cómo también han surgido las plataformas virtuales, cómo estas dos líneas pueden convivir o no. En fin, hay mucho que contar y es complicado. Pero también les preguntamos a nuestros pioneros si ahora, en estos momentos de hype que describe Roberto, estamos pensando, o al menos los que quieren apostar por estas tecnologías están pensando por ser los primeros antes que en hacer algo realmente significativo. Y Pera nos respondía lo siguiente. Este concepto de pensar como en una tecnología, en lugar de pensar en el uso que puedes, digamos, la experiencia que puedes crear con esa tecnología, pues será un poquito vivir del titular. ¿Esto qué pasa? Que luego tiene unas implicaciones de presupuesto. Claro, la gente lo que quiere es un proof of concept, porque con eso escribe el mismo titular que gastándote 5 veces más y que eso tenga todas las funcionalidades, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es un círculo vicioso que sigue pasando. Y de hecho esto lo comentamos en el capítulo 8 de Produciendo el Metaverso. Es una de las cosas que yo me quejaba, es en plan de, pero ¿por qué hacemos proyectos para eventos que son basura, básicamente? Y entonces Ares y Andrés me contestaron, bueno, porque tienes que estar también en el medio, ¿no? Tienes como empresa tecnológica, como empresa, aunque no sea tecnológica, tienes que darle una imagen de, vale, somos capaces de tener esa tecnología o somos súper innovadores o tal, ¿no? Es esa imagen más que la utilidad, ¿no? Y es curioso porque es lo que decía todo el rato Roberto, es que esto va en contra nuestra, ¿no? Y de hecho también lo comentamos en el capítulo 1, metaverso, basta ya del efecto wow, ¿no? Es en plan de, es que va en contra nuestra el hecho de vender productos que son claramente especuladores o son claramente marketingianos para ofrecer una imagen del metaverso dando como unas expectativas muy superiores de las reales, que hace que, claro, es que tú vas por la calle y le preguntas a una persona ¿qué es el metaverso? Y te pueden contestar desde, bueno, es eso de las criptomonedas, a gente que se dedica al 3D que te dice, eso de los NFTs con los que puedo solucionar mi vida, que en realidad es una basura, o hasta personas que te dicen, es como un Second Life en el que tengo avatares. Entonces es como,
exactamente qué es el metaverso, ¿no? Sí, aquí es muy duro porque, o sea, a ver, nosotros tampoco podemos ser, valga la redundancia, tan duros con la audiencia Sí. porque no ha tenido el acceso a la información correcta. Lo que pasa es que medios de comunicación, colegas de la misma industria que prefieren lo que dice Roberto, vender rápido porque también lo necesitan. Que es, y que es, también es aceptable. Que ¿eh? también O sea, es aceptable, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Si Claro. alguien no se pone a hacer proyectos Tal cual. Pero todo esto como genera churros. este panorama y lo que dice Pera, ¿no? Se queda en un proof of concept cuando quizás la perspectiva podría ser incluso más interesante, ¿vale? Hacemos un proof of concept, pero además planteamos un roadmap donde esto puede llegar a crecer y a tener una utilidad. Entonces, ya yo cuando te hago la venta te digo, mira, este va a ser fase 1, fase 2, fase 3, y nos iremos además ajustando a lo que venga. Entonces, fase 4, 5 y 6 no te las puedo vender ahora mismo, no te puedo hablar ahora mismo de qué van a hacer, porque el año que viene van a salir nuevas cosas. Entonces, yo creo que con una visión así, una visión que plantea un punto de partida, pero también unos pasos siguientes muy estructurados, muy claros, muy realistas. Realistas. Yo creo que podemos empezar a hacer ventas de proyectos que tengan, que les reporten un significado y una utilidad al cliente y que ellos también lo vean. Sí, y analizar un poco esas experiencias, ¿no? Es decir, Sí. no solamente hago, sobre todo a nivel de consultora, ¿no? No solamente te hago la experiencia y tal y te la dejo en plan, ahí la tienes, no, Tal cual. es en plan, ¿cómo los usuarios están tocándola, están experimentándola? Vale, vamos a recoger un report de todo esto, ¿no? Sí, y a partir de ahí vamos a ir mejorando, ¿no? Ese ejercicio algunas veces es como, ¡wow! Ya está hecha, venga, al siguiente. Cerramos, tal cual. Y bueno, hay otro tema que también nos destacan ellos, que es la comprensión de la audiencia, ¿no? Que esto es sobre todo, a veces el cliente, pero a veces nosotros mismos pecamos de no comprender correctamente a la audiencia a la que va dirigida el producto. Y esto es lo que nos cuenta Lito. Creo que una de las grandes definiciones del metaverso es cuando tú introduces dentro de tu visión del concepto el concepto de comunidades. No hay nada más importante que comprender la comunidad a la que tú te vas a dirigir, en la que te vas a introducir, ¿no? A sumergir. Esto por un lado. Y luego, Oscar completa un poco esta idea de la importancia de la comunidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que se dice: el ingeniero lo crea para que luego el usuario haga con ello lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, tú como Horizon se puede crear para lo que quieras, pero ya buscará el usuario la manera de que eso le funcione a él para lo que quiere, ¿no? Hay un libro muy chulo que se hizo al principio bueno, no al principio, con los años ya de Second Life, un proyecto de antropología, ¿no? Donde se intenta buscar las razones por las que la gente usa Second Life. Y al final, en el libro, hay cientos de miles de propuestas distintas para que la gente lo usa. O sea, pero cosas muy, muy, muy separadas entre sí. No solo va a servir para comunidades, también va a servir para el fetichismo de cada uno, va a buscar para la creación de nuevo arte, para gente que le apetezca deambular por ahí, se van a hacer negocios dentro, o sea, no hay una razón en sí, y yo creo que las empresas se equivocarán bastante si dedican su esfuerzo en decirnos cómo utilizar sus herramientas. Tiene que ser un mundo abierto, que nos dejen hacer lo que queramos, que nos dejen customizarnos absolutamente todo y dejarnos. Luego podrán ellos hacer eventos para intentar aglutinar a gente, podrán hacer un concierto, veniros todos para acá, pero luego déjame en paz. Luego no quiero estar en tus partidas cruzadas de tirarnos láser y meternos todos y saltar en un... Que no. Ya decidiré yo para qué lo quiero usar. Es que es curioso porque esto viene un poco a colación del capítulo 3 en el que hablábamos de usuarios creadores. La primera temporada. Sí, es el hecho de que tenemos esto como herramienta, sí, pero los que van a generar productos, los que van a generar experiencias, no son los que crean, no son estas empresas los clientes, no somos nosotras o los pioneros como makers, son los usuarios los makers, ¿sabes? Sí, no, y la de casos que hay de herramientas que empezaron siendo para una utilidad y se convirtieron en algo completamente diferente porque los usuarios desarrollaron un lenguaje y un tipo de contenido que hizo que las plataformas viraran hacia un lado o la app virara hacia un lado que no se esperaba el creador.
Entonces, bueno, esto va a seguir siendo así. Es que eso es lo interesante. Esto es el jardín del Edén en el que se va a confluir cosas que no sabemos. Así es. Y ahora ya, bueno, la última parte un poco para nosotros es cómo se encuentra la industria española actualmente, ¿no? Ya fue la pregunta directa de qué retos tenemos, ¿no? Y cómo nos autopercibimos, ¿no? Como industria. Esto fue lo que nos contó Ramón. Como reto yo principalmente creo que también es algo de las marcas, que España no es, digamos, como le suelen decir, un tier 1. Entonces muchas veces vamos por detrás. De hecho, fue Quest 2 el primer visor que digamos que vimos a lo grande en las tiendas, en los centros comerciales, ¿no? O sea, bueno, centros comerciales como MediaMarkt y Fnac. Y bueno, Amazon siempre ha estado por ahí. Pero eso, que no habíamos visto estas cosas hasta ahora y claro, la gente necesita probar las cosas, ¿no? Para poder saber si le gusta o no, porque también es muy personal también la RU, o muy subjetiva, digamos, ¿no? Como decía Óscar, es verdad que nosotros tratamos de hacer las cosas objetivas para que no alguien diga, pues yo lo veo fenomenal, ¿no? Esto siempre me acuerdo yo al principio cuando hacíamos análisis, que siempre llegaba alguien y te tiraba el análisis, o sea, para atrás, ¿no? Porque ya él decía que yo lo veía perfecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido falta que las empresas sigan haciendo su trabajo, que España, pues poco a poco vaya subiendo de tier, que no sé en cuál estaremos, y que no se olviden de nosotros. Por ejemplo, y por poner un ejemplo de esto que estoy diciendo, Quest Pro. En Estados Unidos la han podido probar y todo, y aquí en España a dos velas que estamos. Claro, esto cabe destacar que la entrevista fue hecha antes de que llegaran las Quest Pro aquí, ¿no? Pero bueno, fuimos de los últimos, bueno, no de los últimos, hay Latinoamérica, sí, lo tiene más difícil que más nosotros. difícil. Es lo que te va a decir, Eso que es así, pero no nos podemos bueno, sentir tan mal porque tampoco. Latinoamérica es que Tampoco. están todavía ahí. Pero ¿cuál es? O sea, sabemos un poquito cómo está la industria en España y cómo están los profesionales. Sí, a ver qué nos cuenta. Bueno, quien nos habló directamente de su percepción de los profesionales fue Óscar. Creo que se ha roto ya. Creo que es global. No tengo la percepción de que haya empresas. De hecho, las empresas están afincadas ya en cualquier lado. El teletrabajo te permite hacer lo que quieras. La pandemia lo ha trastocado todo y más en un mundo como es el virtual. Entonces, yo creo que el nivel, si ahora nos metemos al nivel de conocimiento que pueda tener una persona de España, ya que este programa va de la sociedad española, creo que estamos en la vanguardia. Por la gente que conocemos, que está ubicada también en empresas del sector grandes internacionales, por los conocimientos que sabemos que se está moviendo por debajo, no subterráneos, que eso la gente no suele saberlo, el usuario no tiene por qué saberlo. Solo hace falta ver Red Matter, por ejemplo, un juegazo, ¿no? Con unas características técnicas que más quisiera incluso la propia Meta, Oculus. Entonces, el nivel de conocimientos del español, del ingeniero español o del artista español o del metaverse, como se llame, español, es bastante superior al de otros lugares, pero como todas las empresas ya son internacionales y se nutren de casi todo, pues está ahí. Por aquí la pregunta iba dirigida a la comparación de la industria española con la industria global. Entonces él decía, es que ya no, o sea, ya estamos, es una industria global. Sí, nuestros profesionales trabajan en todo el mundo. Sí, de hecho, Paco, el pionero que se fue a coger su hardware a competir contra Oculus, dice más o menos por el estilo. Vamos a escucharlo. Roberto, yo creo que no hay nada que envidiar. Una de las cosas cuando nosotros empezamos a ir a Estados Unidos con nuestros cacharros, nos dimos cuenta que íbamos con mucho miedo, que no hay que tener miedo a la ingeniería o al nivel que hay en otros países. O sea, tenemos un nivel en España envidiable, hay un ecosistema de empresas muy bueno haciendo cosas punteras. De hecho, la prueba la tienes en que la mayoría de gente está trabajando fuera, está haciendo proyectos para otros países, para Estados Unidos, hay adquisiciones de empresas, hay fusiones y creo que goza de una salud excelente y no tenemos nada que envidiar a empresas del Reino Unido, de Alemania y por supuesto de Estados Unidos. Ahora lo único que tenemos que hacer es que se meta aquí la inversión igual que en otros sitios, ¿no? Pero en cierto modo da un poco lo mismo, porque es lo que comenta, ¿no? La pandemia ha hecho que una empresa que a lo mejor
se puede llamar española, es que da lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor hay 4 españoles, 2 indios, un londinense y 3 rusos. Es que da lo mismo, ¿no? Da igual, pero claro, sí que habrá proyectos que serán dirigidos a empresas que sí estarán aquí. Sí. Entonces, bueno, el mensaje es un poco que no nos infravaloremos en función de no, porque en Estados Unidos han hecho no sé qué. Bueno, pero es que en Estados Unidos a lo mejor lo han hecho desde aquí, ¿sabes? Sí. Pero se ve que es de Estados Unidos. Es un poco, el usuario no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero que no nos pensemos que todo se hace allí. No, y es emocionante también pensar que cada vez somos más globales y cada vez tenemos más oportunidades de estar en contacto. Otra cosa que definitivamente es así es que la comunidad es pequeña no solo en España, es pequeña en el mundo. Y algo que a mí me llamó la atención del último evento al que fui es que es una comunidad accesible. O sea, gente que está muy bien posicionada en empresas grandes, en Unity, en Unreal, gente que trabaja en Nvidia, gente de Meta, de Accenture, o sea, que están en estas empresas que están liderando más visiblemente toda esta carrera de manera global, son gente que están dispuestos a sentarte contigo, a hablar contigo, a saber lo que haces. Y eso es interesantísimo, porque no es algo que pasa en cualquier industria. Y hay que aprovecharlo también, esa posibilidad de conectar y esa posibilidad de participar en los foros que se abren. Así que con esto acabamos el presente de esta trilogía de Pioneros XR. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos hablado de la actualidad de la industria, sus mayores retos y de qué forma el metaverso ha influido en el sector XR. En el siguiente capítulo y última entrega de la trilogía Pioneros XR hablaremos sobre las tecnologías que serán claves para la industria inmersiva en los próximos años, el papel de las generaciones más jóvenes y el futuro de Internet según nuestros colaboradores. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. Y en el vídeo nos apoya Ricardo Espinosa. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.